Buenas tardes a todos. Excelentísima señora jueza del juzgado de primera instancia, excelentísimo señor teniente de alcalde, excelentísimo jefe de la policía local, corporación municipal que nos acompaña, reverendísimo señor párroco, señor Rafael Fernández se ha tenido que ausentar, nos pide que lo disculpemos como representante de la Fundación Virgen del Carmen y Portillo, excelentísima señora notaria de Huesca y el público que nos acompaña, que es numeroso y se agradece. Espero que no paséis mucho calor esta tarde. Como ya conocéis, las actividades que realiza esta asociación pues vienen siendo actividades varias, pero siempre orientadas a un mismo fin, y es un poco mover la conciencia, generar cultura y sobre todo generar inquietud. La inquietud que don Emilio despertó en mí la primera vez que lo oí hablar, y de eso hace ya algunos años, don Emilio. Hace algunos años escuché yo a don Emilio en la Facultad de Derecho de Granada. Don Emilio es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, ha sido abogado en ejercicio y ha sido profesor de Derecho Penal también en la Universidad de La Laguna durante 3 años y ejerce como juez desde el año 1984. 80 como juez. Actualmente es el juez titular del Juzgado de Menores número 1 de Granada y es quizá en ese destino donde don Emilio se está desarrollando de una forma más peculiar o más especial, por lo menos a mi modo de verlo. Les decía que la primera vez que lo escuché hablar, hace algunos años, yo pensé que este señor, que tenía esas ideas tan innovadoras sobre lo que era la reinserción, yo pensé, o se cansa de verlo así, o lo cansan. Pero yo que tengo el placer de encontrármelo en varias conferencias de vez en cuando y veo que su discurso sigue siendo el mismo tan optimista y tan decidido a hacer realidad esa finalidad de la ley, que por lo menos en la justicia de menores sí está haciendo posible, que es esa reinserción, esa reeducación. El modelo que don Emilio presenta es factible, lo ha demostrado durante muchos años, y es eficaz, porque como él bien dice, si existe un número tan pequeño de jóvenes que son realmente delincuentes, el resto son jóvenes, muchos de ellos, la gran mayoría, ahora nos hablará él de sus cifras, que son recuperables y que son por los que hay que trabajar. La conferencia de hoy nos viene a presentar un poco eso, nos viene a presentar y quizás hacernos plantearnos e intentar llegar a la respuesta de cuál ha sido el fallo, por qué se ha pasado de un padre autoritario, de un padre dictatorial, cómo se pasa de ese padre a un padre que quiere ser el colega de su hijo y que probablemente con esa actitud se está equivocando. Don Emilio, ¿es tan difícil ser padre, ser maestro, es tan difícil educar en estos tiempos? Pues le voy a dejar que usted nos lo explique, que lo hace muy bien. Muchísimas gracias. Hola. Bien, buenas tardes y lo primero agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí y la verdad es que tengo que decir que Huesca, yo estuve hace muchísimos años, fue de las primeras charlas que yo di en mi vida para los chavales, fue aquí en Huesca. Y sería aproximadamente en el año 85-86, con una amiga mía que estaba aquí de profesora en el instituto. Y luego pues está dentro de mi competencia, del ámbito provincial, y luego también he venido como juez decano pues a pasar inspección al juzgado de aquí de Huesca. La verdad es que es un placer venir y si no he venido más ha sido por cuestiones de trabajo y de agenda. Pero es un verdadero placer estar aquí. Desde luego, si voy a otros sitios que teóricamente son más importantes o son mejores plazas, la verdad es que esta es una plaza que me llena de satisfacción y además porque aquí tengo chavales que son de mi competencia y que estamos trabajando con todos ellos. Después estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que me quieran hacer. Yo voy a dar una pequeña idea de cómo veo yo el tema de los menores.
y siempre comento lo mismo, yo no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores, yo hablo en mi nombre, yo soy responsable de mi juzgado, el que no esté de acuerdo con mi sentencia plantea recurso ante la audiencia y no hay ningún problema. Pero al mismo tiempo soy padre y soy ciudadano. Y como soy padre y soy ciudadano, pues digo lo que pienso. Como estamos en un país libre, yo cuando hablo de este país me refiero a España para que no haya ningún problema, porque algunas veces y dice, este país no sabe a qué país te está refiriendo. Yo cuando me refiero a este país me refiero a España. Como estamos en un país libre, yo digo lo que pienso. No tengo intención de ofender a nadie ni de meterme con nadie. Si alguien se siente ofendido, ya le pido disculpas. Pero creo que en este país tenemos que hablar claro. Y el problema es que estamos en una época quizá demasiado políticamente correctos, somos tan políticamente correctos que no nos entendemos. Y a mí me gusta que se me entienda. Por eso si alguien se siente ofendido, le pido disculpas. Yo creo que en España hemos pasado de un extremo al otro. Hemos pasado de la dictadura a la democracia. Y hemos pasado de un extremo al otro. Yo me muevo con 3 leyes fundamentales. La Constitución Española del 78, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del 2000, que es con la que juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Ese es mi marco legal. Y yo creo que hemos pasado de un extremo al otro. Antes de la Constitución los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la Constitución y aparece fundamentalmente la Ley de Protección Jurídica del Menor del 96 y da a los menores de edad todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos de los ciudadanos. El problema está en que yo estoy pidiendo ahora mismo un pacto por el menor, porque cada vez sé menos de lo que es un menor, porque esto está muy complicado. Porque realmente la ley habla de menores de edad de 0 a 18 años. Pero sin embargo tenemos una serie de normas que son muy contradictorias y que nos están causando problemas todos los días. Por eso estoy pidiendo un pacto por el menor, por y para el menor. Pero no han sido capaces los políticos de llegar a un pacto ni por la educación, menos van a llegar a un pacto por el menor. Pero hay que pedirlo. De todas formas, nosotros hablamos de menores de 0 a 18 años en la Ley de Protección Jurídica del Menor. Y si antes los menores no gozaban de derechos, aparece la Ley del 96 y les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Yo les voy a leer todos los derechos que contempla esta ley, que tienen los menores de 0 a 18 años, independientemente de otra serie de derechos que disponen otra serie de normas. Pero los derechos fundamentales de los menores en España, por lo tanto de 0 a 18 años, son los siguientes. Los menores, dice la ley, que no puede haber discriminación y que tienen los siguientes derechos. Derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley, para la garantía y defensa de sus derechos el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todo esto lo puede hacer un menor de edad y todos son conscientes de cuáles son sus derechos y todos se saben perfectamente sus derechos y encima les hemos dado el Día de los Derechos del Niño, que es el 20N, y todos se saben perfectamente sus derechos. Todos estos derechos se traslada a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos. Y la propia Ley de Protección Jurídica del Menor nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Luego, en materia de menores estamos implicados todos. Todos somos responsables. Los padres, las autoridades, los profesores, los ciudadanos, todos somos responsables en el tema de los menores. Y por eso estoy pidiendo el pacto por el menor, porque nos tenemos que poner de acuerdo.
Y claro, tenemos que empezar por la base de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la base de la sociedad. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia sigue siendo la base de la sociedad. Y muchas veces cuando nos llega un menor al juzgado, algo pasa en la familia. Pero ¿en qué familia no pasa nada? Porque es muy complicado esto de ser padres y madres, pero no vamos a estar con distinciones, porque como estemos con distinciones, padres, madres, no terminamos toda la tarde. Padres, y ahí van los dos, o si no, madres, y ahí van los dos, para que no se queje nadie. Porque es muy complicado esto de ser padre. Yo siempre digo que yo soy preconstitucional. Yo tengo 54 años. Y yo creo que cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. Porque cuando yo era pequeño llegaba tu padre y decía a las 10 aquí, a las 10 aquí, ¿quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia, llegó el estado del bienestar social, llegaron ciertos psicólogos, no todos, pero ciertos psicólogos y ciertos sociólogos. Y empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar. Y como en este país no tenemos término medio, empezamos a razonar, a argumentar, a dialogar, a ser amigos de nuestros hijos, y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Pues yo siempre digo lo mismo, que yo ni soy amigo de mis hijos, ni soy colega de mis hijos. Yo soy su padre y punto, para lo bueno y para lo malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y pido disculpas de si alguien lo ha oído en ese vídeo que me han colgado, que es el que me ha complicado la vida, pero si no digo lo que dice el vídeo, pues parece que no estaba aquí, entonces tengo que decir lo que dice el vídeo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo era pequeño, a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, con 3 o 4 años, delante de un plato de sopa, mis padres, niño, cómete la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pezozón al canto y te come la sopa. Si no te comes la sopa, te meriendas la sopa. Y si no te meriendas la sopa, te cenas la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Llega el padre postconstitucional, que soy yo. Pues yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De estos que te estudias todos los manuales de psicología, sociología evolutiva del comportamiento, sobre todo con el primero, luego ya aparcan los libros. Y le dicen al niño, niño, tómate la sopa. Y el niño dice que no se toma la sopa. Mira, niño, yo creo que te debes de comer la sopa, porque si no te comes la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debes de comer la sopa. No obstante, tú decides. Claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este es el bueno, ni este es el bueno, el término medio. Pero es que en este país no tenemos término medio. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros hijos, de nuestros padres, a ser esclavos de nuestros hijos. Hemos pasado de a las 10 en casa porque lo dice él, a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice el otro. Y así estamos. Que es que no tenemos término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo francamente creo que hemos pasado de un extremo al otro y que no ha interesado transmitir, por complejos que tenemos de joven democracia, que se manifiestan en muchísimas partes de nuestra vida, pues no ha interesado transmitir dos artículos que nos están planteando problemas todos los días, que son el famoso artículo 154 y 155 del Código Civil. El artículo 154 del Código Civil nos dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Ese artículo que antes decía: los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Como hemos llegado al absurdo en este país de confundir ya un cachete, un bofetón con un maltrato, pues el legislador, con esa sabiduría que le caracteriza, ha suprimido este artículo. ¿Y cómo queda la cosa? La cosa queda en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy un cachete al niño, estoy ocasionando un maltrato. No digamos ya si el niño se pega con el lavabo en la barbilla, pues te meten 60 y tantos días de prisión y 1 año y pico de alejamiento de tu hijo. Y si le dices al niño no, a lo mejor se trauma el niño. Porque los niños se trauman si les dicen no. Pues no diré el presidente del gobierno que educar es interferir y que no se debe de interferir. Pues así pasa, que tenemos que ir a Burgos a ver el arte gótico. Pero ¿cómo educamos a nuestro hijo sin causarle un maltrato físico o psíquico? Yo le pregunto
pregunto al legislador y a los psicólogos cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe, porque hay dos posibilidades. Una, pupa nene no se hace, y a la tercera no te lo hace, y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, es decirle al niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, cuando tú te pones a razonar con el niño, se está electrocutado el niño. Luego, ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle un trauma o un maltrato? Y así están las cosas, que cada vez más complicado. Porque cada vez esto de que no me toques que te denuncio, no me mires que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio, no me registres en mis cajones que te denuncio, no te metas en el disco duro de mi ordenador que te denuncio, no me escuches en mis conversaciones telefónicas que te denuncio. Y así están los padres, que no se aclaran. Pues yo con eso de que soy juez, pues más o menos sé por dónde van las leyes, pero ¿cuánta gente ignora por dónde van las leyes? Y yo siempre digo lo mismo, yo llevo felizmente casado con mi mujer 30 años, dentro de lo que la felicidad absoluta se entiende. Tengo un buen sueldo, bueno, era mejorable, ahora muy mejorable. No se me conoce ninguna drogadicción, salvo la nicotina y algún cubatilla que me gusta tomarme de vez en cuando. Tengo una buena situación social, cultural, y tengo problemas con mis 2 hijos, uno que acaba de hacer 25 y otra que ya, gracias a Dios, tiene 19 años. ¿Qué problemas puede tener una persona que esté en peor situación económica, matrimonial, social, cultural? Todos los que tenemos hijos tenemos problemas, y todos los que tenemos hijos menores somos población de riesgo, porque es muy complicado esto de ser padre. Dicen que los hijos te dan muchas satisfacciones. Pues te paras a pensar, si te quedas embarazado como Dios mandaba Dios, te enteras de que estás embarazado a la segunda o la tercera falta. Total, que te pega 5 o 6 meses que aún no viví. Pues no te puedes tomar ni una copa, ni fumarte un cigarro, nada más que paseitos ligeros, continuos, y dándole vuelta a la cabeza a ver si has metido la pata, a ver cómo va a venir la criatura, a ver, te pega 5 o 6 meses, pues con una angustia. Lo primero que hacemos nada más llegar la criatura a este mundo es ver a ver si están todas las piezas en su sitio. Eso es lo primero que hacemos. Y si vemos que están todas las piezas en su sitio y tal, y gracias a Dios va todo bien, lo que hacemos es esperar al informe del pediatra, a ver si va todo bien. Y aunque nos diga el pediatra que está todo bien y que todas las piezas están en su sitio, lo primero que hacemos nada más llegar a casa, encender la luz, apagar la luz, hacer así, a ver si gira la cabecilla el niño, si no la gira. Las primeras semanas, a ver si me coge, me engancha, si no me coge es que no me ha enganchado, si me engancha es que no me coge, y si llora es que no me ha cogido y no me ha enganchado, y si no llora estará vivo, no respirará hasta que no vive. Los primeros meses que llevas al niño a la guardería, pues todos los mocos se los lleva el niño, posteriormente los viajes a urgencia, Urbasón, a Piretal, Dalsi, pues hasta que no vive. Llega el niño, empieza con un anillo, ya empieza a andar el niño, pues todo a correr detrás del niño. Lo atamos con correillas para que no se nos caigan a la playa, a la piscina. Llega el niño y tiene 7 años, un día te viene escalabrado, el otro que le ha metido el bolígrafo en el ojo, el otro por herilla, que no sé qué. Llegan los 14 años y quiere una moto y dale bola con la moto y cómprame la moto, déjame la moto, le compro moto, no le compro moto, llevará casco, cómo vendrá, qué hora llegará, con quién irá, que no vive. Llega a los 18 años, ya no quiere el niño la moto, ahora quiere el coche, y déjame el coche, sácame el carnet de conducir, le compro coche, no le dejo coche, se me echa novia, no utilizará el coche, que no vive. Capaz de que el chaval se va de casa, estudia, trabaja y se va de casa. Se van de casa a los 30 años. Se une o se casa, tienes un niño, te enseña a los niños, al final te quedas con los niños y se separa, te quedas con los nietos y se separa el niño. Total. Que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitan el problema cuando te mueres, pero dicen que dan mucha satisfacción. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque es muy complicado esto de ser padre. Además, nosotros valoramos más a nuestros padres cuando somos padres, y queremos más a nuestros padres cuando somos padres. Yo, gracias a Dios, mis hijos no me valoran, y tampoco tengo yo especial interés en que me valoren de forma inmediata. Por lo tanto, no sé si soy un buen padre o no lo soy. Por eso no doy consejos para ser un buen padre. Lo que sí doy son los consejos para formar un delincuente. Es un decálogo que está basado en experiencias de la policía, la gente me lo atribuye a mí, pero yo no tengo la propiedad intelectual de este decálogo. Yo lo vengo diciendo hace muchísimos años y cada vez me ratifico más en ese decálogo, pero no es mío. Estos consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente en casa son los siguientes. Primero, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual,
Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico delincuente y en un auténtico chorizo. Yo siempre comento que todos los martes celebro del orden de 20 a 22, 24 juicios. Pues desde los últimos 4 o 5 años, de esos 20 juicios, 22 juicios, 3, 4 son denuncias de padres contra sus hijos por malos tratos. Padres que denuncian a sus hijos porque son agredidos física y psíquicamente. Y yo les puedo decir que yo he visto bocas partidas, piernas rotas de los padres como consecuencia de agresiones que sufren de sus hijos. Y si yo me muevo en una delincuencia de niñas del 20-25% frente al 75-80% de chicos, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40%, 45% de niñas frente al 55-60% de chicos. Y no son clase marginal. Son chavales de clase media, media alta. Es un delito típico de clase media, media alta. Y empezamos a tener, y no por ese motivo, pero lo mismo que tengo yo problemas con mis hijos biológicos, los tenemos todos. Y empezamos a tener esos problemas ya también entre padres e hijos adoptados. Y no porque sean adoptados, sino porque todos los padres tenemos problemas con nuestros hijos. Pero hay cierta especialidad con el tema de los hijos adoptados. Y me temo que ya vamos a empezar, y de hecho ya hemos empezado a tener esos mismos problemas, quizá con otra especialidad más, entre padres e hijos adoptados internacionalmente, con problemas de distintas razas, distintos orígenes, distintas culturas, que nos pueden plantear serios problemas y que habrá que preparar profesionales para que ayuden a esos padres y a esos hijos a superar esa etapa de la adolescencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre otras cosas, lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir el otro artículo que está en vigor. Aquí solamente hablamos de derechos y no ha interesado transmitir el otro artículo que está en vigor. Y el otro artículo que está en vigor es el artículo 155 del Código Civil, que dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, los menores no solamente tienen derechos, tienen muchos derechos. Y si tienen derechos desde antes de nacer, también tienen deberes. Y tienen deberes desde el mismo momento en que nacen. Y hay que informarles de sus deberes y exigirles sus deberes. Y no son deberes morales, que son deberes morales, pero también son deberes legales. Y el principal deber que tienen en la familia es la de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y contribuir con las cargas familiares. Y cuando hablamos de contribuir equitativamente con las cargas familiares, no nos estamos refiriendo solo y exclusivamente a la cuestión económica, sino en definitiva a cumplir con sus obligaciones, a estudiar, a echar una mano en casa, a respetar a sus hermanos, a cuidar a sus padres, en definitiva lo que es echar una mano en la vida día a día de una familia. Pero no ha interesado transmitir que los niños tienen deberes. Yo siempre comento que los niños no son los reyes de la casa, son un elemento fundamental en una familia, pero no son los reyes de la casa, tienen derechos y tienen deberes, y hay que exigirle también los deberes. Pero no ha interesado transmitir a los niños que tienen deberes. Pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado, pobrecitos, 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 y nada más que les hemos hablado de derechos y no de deberes. Los menores son menores, pero no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes, porque nos da miedo transmitir la idea de que tienen deberes. Siempre que un menor llega al juzgado algo pasa en la familia, pero ¿en qué familia no pasa nada? Llegamos al segundo escalón
Y ha pasado, y llegamos a la escuela, y ha pasado exactamente lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela, todos en pie, recién la fila en nuestras cuadras, van palmeta, mano extendida, que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ya llega hasta Pepillo. Porque somos todos colegas y somos todos iguales. Y como somos todos colegas y somos todos iguales, pues quitamos la tarima, porque somos todos colegas. Pues no, señor. Lo mismo que yo no soy amigo de mis hijos, el profesor tampoco es colega del alumno. Y hablo de profesor porque ya parece que quedan pocos maestros. Porque tú dices, ¿tú eres maestro? No, no, yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Yo, maestro no, yo soy profesor de conocimiento del medio. Y doy clase de 1 hora que dura 45 minutos. Y doy clase al que tiene interés, porque el que no tiene interés, y así nos va la cosa. Y encima los padres hemos invertido la carga de la prueba. Pues yo me acuerdo cuando era pequeño, llegaba a casa, me ha pegado el maestro. Automáticamente tu padre te daba, toma, algo habrá hecho. Ahora no, ahora le digan los padres, le digan al niño que me han expulsado de clase. Automáticamente cogen los padres de la mano del niño y van en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de expulsar al niño de clase. Y así nos va. Que les hemos quitado autoridad, respeto y de todo. Y ahí tenemos que convencer a nuestros hijos. Y nunca tendremos que discutir con los profesores, pero nunca en presencia de los niños. Porque lo mismo que los niños juegan con papá y con mamá, juegan con los profesores y con los padres. Entonces nosotros debemos de discutir con los profesores, pero nunca en presencia del niño. Y desde luego, en principio, salvo prueba en contrario, el profesor es el que tiene la razón. Pero no, y los hemos desautorizado. Y encima estamos dando lugar a que digan normas y dicten normas de que el profesor tiene que ser una autoridad. Si no hace falta dictar tantas normas. En este país nos sobran la mitad de las leyes, lo que hace falta es cumplir las leyes que tenemos. Porque la justicia también ha tenido complejo de joven democracia. Y nos ha dado miedo aplicar 2 artículos que están también en vigor, que son el artículo 24 del Código Penal y el artículo 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público a efectos penales. Y funcionario público a efectos penales es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un profesor, un médico, un enfermero, un alcalde, un policía, un concejal, hasta el barrendero municipal, en su condición de funcionario, tiene la consideración de funcionario público. Estoy hablando de funcionario a efectos penales. Y cuando una persona intimida, agrede a un funcionario público en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ella, está cometiendo un delito de atentado y hay que castigarlo como tal. ¿Cuál ha sido el complejo que ha tenido la justicia? Pues que hemos condenado a ese funcionario público cuando ha cometido el delito. Pero cuando ese funcionario público es víctima de un delito, como en su condición de funcionario público, no le hemos dado la protección jurídica que le corresponde, porque aquí somos todos iguales, pero unos más que otros, pero nos ha dado miedo aplicarle esa protección. Luego, cuando unos padres o unos profesores, unos alumnos, agreden a un profesor en mitad como consecuencia de su profesión, están cometiendo un delito de atentado y hay que castigarles como tal. Yo he condenado a chavales por agredir a un profesor en mitad de una clase. Unos a 1 año de libertad vigilada, 2 años, otros 200 horas a servir comedores de paralíticos cerebrales, y a los padres a indemnizar a ese profesor. ¿Qué es eso de que un niño agreda a un profesor en mitad de una clase? El principio de autoridad. Nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. ¿Aquí somos todos iguales? Pues no. Yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre y tengo una autoridad. Y el profesor no es amigo de los alumnos, es su profesor. Y tiene su autoridad. Pero nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad, cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Pero lo mismo que hay que exigirle y hay que dotarles de esa autoridad, hay que exigirles que cumplan con la ley. Y la ley de protección jurídica del menor en materia de escuela es clara y nos dice que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, si hacemos leyes que nos dicen que la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, todos los niños de menos de 16 años, en horario escolar donde tienen que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, pues lo expulso del colegio. Eso es como si yo a un preso, porque se porta mal en la prisión y me está perturbando el proceso reinsertado del resto de los presos, pues lo expulso de la prisión. O es que la escuela es agradable. La escuela toda la vida ha sido un tostón. Ya pueden decir los psicólogos lo que sea, que la escuela toda la vida ha sido un tostón, que ya los mandamos a los pobrecillos desde los 3 años ya, los ponemos con la mochililla a los 3 años ya al colegio, ya amargados hasta que se jubilen, o sea, hasta los 65 años, que dentro de nada sea hasta los 67 años, o sea, 64
años de su vida amargados. ¿Por qué cuando sale ahora que van a salir el 1 de septiembre, primer día de colegio, el 98% de los niños salen llorando? Si es que es contra natura, solamente hay un 2% que no llora, que son los futuros empollones y las infantas, que esas van encantadas al colegio. Pero el 98% de los niños salen llorando, si es que es contra natura. Y encima les pedimos que estén 7 horas sentados en un pupitre para sacarse el graduado escolar, la enseñanza obligatoria, que cada vez lo ponen más complicado. Yo lo que digo es que hay gente que no aguanta más de 3 horas. Pues si hay chavales que aguantan 7 horas para sacarse el graduado escolar, que no estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos, estamos pidiendo el graduado escolar, la enseñanza obligatoria, que estén 7 horas. Pero ¿cuántos chavales hay que es que ni quieren, ni pueden, ni valen, ni les da la gana estar más de 3 horas? Pues esos chavales que no sean expulsados. Y lo mismo que la justicia incorporada a equipos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar. ¿Por qué no los centros escolares no incorporan a esos profesionales para que conozcan las circunstancias de esos chavales? Y segundo, ¿por qué no recuperamos instituciones que han funcionado en este país toda la vida? Esos chavales que no aguantan más de 3 horas en clase, pues que estén las 3 horas. Y el resto, en vez de ser expulsados, que estén trabajados por estos profesionales. Y al mismo tiempo, ¿por qué no pueden recibir formación por ingenieros, por albañiles, por carpinteros, por electricistas, por zapateros? Nos mandamos con zapateros al cabo de los años por terminar la Moncloa. Pero ¿por qué tienen que estar con 14, 15 años, 2, 6, 7 horas sentados en un pupitre? De tal manera que este chaval que se pega 7 horas se saque su título de graduado o de enseñanza obligatoria. Y este chaval que está 3 horas y el resto está recibiendo formación con estos profesionales también se saca la enseñanza obligatoria. Porque después la vida da muchas vueltas. Y la gente madura, modifica las circunstancias, y a lo mejor este chaval, que es el que estudiaba mucho, con 15 años, después se queda de albañil, y a lo mejor este chaval que recibe toda esa formación y tal, llega a ser el ingeniero aeronáutico. Pero ¿por qué tienen que pasar todos por el mismo año? Lo que está claro es que los chavales tienen que estar en la escuela, y no deben de ser expulsados. Y ahí estamos todos, esos policías que ven a un niño de 12 o 13 años en horario escolar fuera de la escuela, ¿qué hacen? Esos padres que permiten que sus hijos no vayan a la escuela. Yo desde luego lo comento siempre en Andalucía, en Extremadura. Yo soy político y les quito el PER, les quito el PAR, les quito la ayuda familiar, les quito vivir del cuento, que hay muchos que viven del cuento. Luego, si tú no cumples con tu hijo que llevarlo al colegio, ¿por qué va a cumplir la sociedad contigo? Esos servicios sociales que ven a chavales en la calle, si es que no hace falta ser psicólogo. Si ves a un chaval de 5 años y dices, este va a ser un chorizo, y cuando tiene 8 años dices, ¿cómo viene el niño? A los 12 años no está en jugado porque tiene 12, a los 14 están en jugado, a los 18 años está en prisión. Y si lo veo yo venir, que no soy psicólogo, a ver si no lo pueden ver los psicólogos, los sociólogos de los servicios sociales. Esos centros escolares que nos pulsen, esos servicios sanitarios. ¿Cuántas veces son ellos los que detectan situaciones de malos tratos, de incumplimiento por parte de los padres, de los deberes de los padres? Y esos fiscales que se mojen, que les corresponde a ellos defender los intereses del menor y los derechos del menor, que denuncien, que controlen a la administración. Y esos jueces, si hay que quitar patrias potestades, se quitan patrias potestades y punto. Pero hay que exigir que los padres cumplan con sus obligaciones, y entre otras que los niños vayan a la escuela. Siempre que un menor llega al juzgado, algo pasa en la familia. Pero en qué familia no pasa nada. Pero cuando un chaval tiene el perfil de delincuente y hay estudios, concretamente la Universidad de Málaga, nos dice que el 82% de los chavales que tienen el perfil de delincuente hay fracaso escolar. Imaginaos si solucionamos ciertos problemas en la familia. Por eso yo soy partidario de las escuelas de los padres, porque nos hace falta formación. Y segundo, el fracaso escolar. Si luchamos contra el fracaso escolar, contra el absentismo escolar, estaríamos reduciendo mucho la delincuencia de este país. Y estamos en una comunidad, en un país y en una comunidad autónoma que tenemos un 30 o un 33% de fracaso escolar y de absentismo escolar. Los niños donde tienen que estar en la escuela. Y no me vale la expulsión. Y hay que buscar alternativas al fracaso escolar y al absentismo escolar. Y por último llegamos a la sociedad, al tercer ámbito, que es la sociedad. Y somos unos hipócritas, porque hablamos de sociedad como si fuesen otros. Y no nos damos cuenta que la sociedad la formamos nosotros y somos unos hipócritas, y yo el primero. Y tenemos problemas muy serios con los menores, y yo por eso estoy pidiendo el pacto por el menor. Pues ya está bien de ser tan políticamente correcto. Tenemos el tema del alcohol. A mí me preocupa mucho el alcohol. Y el alcohol es una droga. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El alcohol es una droga. Pero ¿cómo vamos a reconocer que nosotros somos el tercer país productor de alcohol? Luego nos meteremos con los colombianos porque fabrican la coca y demás, pero nosotros somos el tercer país productor de alcohol. Y como decía el otro, no somos el tercer país productor, somos el primer país consumidor, porque no exportamos nada, nos lo bebemos todo. A lo mejor no tenemos metido en la cabeza esto de que el alcohol es una droga porque lo llevamos dentro. Pero no
no creo que haya ni ningún ingeniero ni ningún parado que no me reconozca a mí que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad. Si llegásemos al convencimiento de que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad, ¿qué pinta un menor de edad bebiendo alcohol en la vía pública? Si es que no tiene que beber. Si es que no tiene que beber. Si es que hemos llegado al absurdo. A mí me llegan y me pillan ahí en Sierra Nevada cogiendo una manzanilla y me meten 2 años de prisión porque estoy atentando contra la flora de allí de Sierra Nevada. Me pillan en mi pueblo, en la laguna de Ruidera, cogiendo un cangrejo de río y estoy atentando contra la fauna del Guadiana. Yo ahora ya no puedo fumar en mi despacho y dentro de nada no voy a poder fumar ni en el bar de mi barrio. Y mi hija puede hacer botellón. Es que hemos llegado al absurdo. Es que hemos llegado al absurdo. Es que un menor no tiene que beber, no me meto con los mayores, que también, el botellón, pero bueno, un menor no debe de beber alcohol en la vía pública, y si quiere beber, bajo la responsabilidad de su padre, que le invite a su padre a todos los cubatas que le dé la gana, en su casa o en un par de tinarefectos. Pero ¿qué es eso de que los niños vayan con el botellón por ahí? Nos da miedo decir que no. En Granada somos ya más conocidos por lo del botellón que por la Alhambra. Hace 3 años, el día de las Cruces, 50.000 borrachos en la calle, porque llovió. El día de la primavera, 80.000 borrachos en la calle. 270 comas etílicos. ¿Cuántos menores hay allí? Si es que... Y hay que tomar cartas en el asunto. ¿Pero qué es eso de que un menor vaya bebiendo alcohol en la vía pública? El resto de las drogas que están ahí, que somos unos hipócritas, y no hace falta irse a comprar heroína ni nada de eso. Si es que las drogas están ahí. Y si os vais por Granada, por la zona de Puentezuela y demás, te puedes comprar la semilla de la marihuana. Porque cuando lo compras, como no tiene el principio activo, te compras un sobrecito cerrado, una bolsita cerrada, llega a tu casa, abres la bolsa, le echas la macetica, le echas agua y ya empieza a salir la planta. Luego ya sí tiene el principio activo, pero cuando la has comprado, como no tiene el principio activo, pues te lleva la semilla. En esas mismas tiendas, y están en la calle Puentezuelas y demás, pues te puedes comprar y se están vendiendo piruletas de marihuana a 1 euro a criaturas de 11 y 12 años. Malo si tiene marihuana y también malo, no sabemos si el control que tiene, no tiene nada más que una bolsita de plástico, una piruleta de la buena, piruleta de marihuana a 1 euro y se están vendiendo a criaturas de 11 y 12 años. En esas mismas tiendas, y sobre todo aquí en Granada se venden mucho en otoño y en invierno, se dispara el consumo y lo puedes comprar en la misma tienda porque te puedes llevar el pack completo. Ahora en octubre empiezan y se dispara el consumo y la venta de los monguis, que sabréis lo que son los monguis, ¿no? ¿No sabéis lo que son los monguis? Soy buena gente, no soy chorizo. Pues los monguis, que los puedes comprar en la misma tienda, y si no, iros por allí, son una especie de tortas tipo pizza, que llegas a tu casa, los pones con la humedad, los vaporcillos y empiezas a poner unas cositas. Esas cositas son las setas alucinógenas. Y eso se vende por allí, por la calle aquella. Yo recuerdo que hace unos años tuve un juicio de un colega que le invitó a otro a una ración de monkey, le sentaron mal los monkeys, que me han sentado mal los monkeys. Pues terminó la historia en 40.000 euros de daño en todos los coches que estaban estacionados a la Facultad de Medicina de Granada y 3 ciudadanos al hospital, porque es que le sentaron mal los monkeys. Eso se ve desde ahí. Tenemos una droga que nos está haciendo mucho daño ahora a los chavales, nos está haciendo muchísimo daño, que la están copiando los pobres menores inmigrantes. Yo siempre digo que sería bueno que los políticos de alto copete pasasen por el juzgado para que vean lo bien que tratamos a los menores, que exijan reciprocidad, que exijan a los reyes suyos atención a sus menores, pero sobre todo para que vean en las condiciones que vienen. Tenemos mucho menor inmigrante que ahora está de moda otra vez y que viene muy enganchado al pegamento, y los nuestros están copiando el esnifar pegamento. Nos están planteando muchos problemas de adicciones, de agresividad, y nos cuesta mucho la desintoxicación del pegamento, pero es la droga más barata que hay. Nos están planteando también problemas, por ejemplo, una de las drogas también nuevas es el juego, el ludópatas. Tenemos muchos menores ludópatas, pero no de la play, sino de dinero. Tenemos una droga también que está de moda entre los chavales, lo digo si hay aquí chavales jóvenes o padres y madres que tienen chavales jóvenes, pues que después que hablen con ellos. Tenemos un tema que nos está planteando problemas también, estos son más bien para los niños pijos. Me voy a electrificar, se meten las pilas, el liquidillo que sueltan las pilas cuando caducan se los nifan. Tenemos una droga que nos está planteando también problemas, que son los móviles. Que digo yo que es que los padres somos tontos, va a llegar Navidad y siempre digo lo mismo, va a llegar Navidad de regalo estrella, los móviles de última generación, que valen para todo menos para hablar por teléfono, porque esto tiene internet, cinemascope, grabadora, tiene todo menos para hablar por teléfono.
Pues van a llegar las navidades, los móviles buenos para los niños, y los móviles que dejan los niños para el padre y la madre. Si es que somos tontos, si es que somos tontos. Los móviles buenos para papá y para mamá, y el móvil que deja papá y mamá para el niño. Pues no, señor. Veréis cómo llegan navidades, los móviles buenos para los niños, y los móviles que dejan los niños para el padre y la madre. Es como el ordenador, como el ordenador. Ponme internet, ponme internet, ponme internet. Que un menor no tiene que tener ni televisión, que no tiene que tener televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto, de cortar, pegar y guardar como, y punto. El internet, donde tiene que estar en el salón de la casa, ahí es donde tiene que estar el internet. ¿Qué problema nos está planteando? Dos problemas. Tenemos droga, ya empezamos a tener chavales que no saben vivir, les castigas sin móvil y les dan mono. No saben vivir sin móvil, como no saben vivir sin ordenador. Tú castigas a un niño sin ordenador y le estás buscando la ruina, vamos. Y segundo, instrumento para cometer hechos delictivos. Es un delito muy típico también de los chavales, grabación de imágenes, colgarlas por internet. Ahora os puedo contar un caso, porque yo siempre que doy la charla, lógicamente sin mencionar nombres y posibilidad de identificación, pero cuento la vida real. ¿Cuál es la moda que hay ahora? Lo digo aquí a las madres, por eso mi consejo es que los móviles viejos para los niños, que es para hablar por teléfono. Es que estoy mirando a ver si hay criaturas pequeñas, pero me parece que no hay. Bueno, por allí veo uno, bueno, lo suavizaré un poco. Delito típico entre los chavales, grabación de imágenes colgándolas por internet, o por Bluetooth o por internet. Peleas, tal. Pero ahora mismo, por ejemplo, están de moda entre las niñas y los niños pedir pruebas de amor. ¿Tú quieres ser mi novio? Pues me tienes que hacer una prueba de amor. Y entonces ya tenemos varios casos que estamos investigando, y es en el que el chaval le dice: si tú quieres ser mi novia, me tienes que mandar una foto en condiciones. Y entonces la chica le manda una foto. El chaval dice que quiere más dureza, que esto no es una prueba de amor. Entonces la chica le manda, estoy hablando de criaturas de 12 y 13 años, La niña le hace una foto de ropa interior. Y el chico dice que no, que quiere ser más fuerte. Al final, la prueba de amor es un vídeo de 6 minutos masturbándose la chica. La coge el niño, la ve otro amigo, la cuelga, y tenemos ya no sé cuántos miles de móviles colgados por Bluetooth el tema de la masturbación de esa criatura. Lo mismo está pasando en internet, y son delitos que atentan contra la intimidad y que nos están planteando problemas muy graves. Así están las cosas. No me meto con la televisión porque es vergonzoso. Y yo creo que están creando una realidad, no están reflejando una juventud, están creando una juventud. Y hay que luchar contra eso, porque nos están planteando unos problemas. Por eso estoy pidiendo el pacto por el menor, porque tenemos contradicciones tremendas. Llegamos a la otra ley, llegamos a la ley de responsabilidad penal del menor. Es la ley por la cual vamos a juzgar a los menores que cometen hechos delictivos. Esos menores que no se les habla de deberes, solamente de derechos, pero que se les exigen. Y encima los medios de comunicación han transmitido la idea de que a los menores no les pasa nada y que son impunes. Mentira. Mentira. Nosotros vamos a juzgar a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años para imponerles un castigo con un procedimiento con todas las garantías constitucionales, para que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho, porque cuando un menor comete un delito no solamente lo comete contra la víctima, también lo comete contra la sociedad. Que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho, pero dirigido a la reinserción. Todo el mundo habla de reinserción, hasta la Constitución y la justicia de adultos. Pero fijaros, tenemos en España actualmente de 75.000 a 80.000 presos en España. Es muy difícil hacer una política reinsertadora en la prisión. Y la que se hace es gracias a la colaboración y al esfuerzo de muchos funcionarios y a la colaboración de muchos voluntarios y muchas ONG. Pero es muy difícil hacer una política reinsertadora. En menores es el norte. Vamos a sancionar para reinsertar. Yo entiendo que el individuo está reinsertado en la sociedad si lo tengo en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad? Y segundo, ¿cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un individuo si nunca está educado? Lo tendré que sancionar para en su caso insertar y en su caso reinsertar. Siempre el interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Y esa es la filosofía de esta ley. Entonces, ahora se está discutiendo por parte del Grupo Popular el que sería bueno bajar la edad.
a 12 y 13 años. ¿Cómo está la situación actualmente de la ley? Porque se ha criticado mucho y no conozco a ningún periodista que haya criticado la ley, que se haya apoyado la ley. ¿Cómo está la situación actual? La situación actual está que si un niño de 12 y 13 años mata a alguien, que es el delito más grave que puede hacer, no podemos sentar en el banquillo a ese chaval de 12 y 13 años, porque consideramos que por debajo de 14 años esas personas son irresponsables penalmente. Pero lo que no dicen los medios de comunicación es que lo que sí puede hacer la víctima es sentar en el banquillo a esos padres por un procedimiento adecuado para exigirles las consecuencias económicas del acto que ha cometido su hijo, por una responsabilidad civil. Es decir, que la víctima no queda desamparada, no queda desprotegida. Lo que no podemos hacer es sentar en el banquillo al chaval de 12 y 13 años, pero sí podemos sentar a los padres, reclamarle las indemnizaciones correspondientes por el incumplimiento de sus obligaciones como padres al tener al cuidado a esa chica de 12 y 13 años. ¿Qué es lo que pretende el Grupo Popular? Sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años. Yo, para sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, antes trabajaría primero con los padres, exigirle responsabilidad a los padres, segundo, las escuelas, y tercero, la sociedad, como he dicho antes, porque para sentar en el banquillo siempre tendremos tiempo. ¿Qué pasa si dentro de unos años empiezan a cometer hechos delictivos los chavales de 9 años? También nos sentamos en el banquillo, y después a los de 6 también nos sentamos en el banquillo. Yo creo que hay que educar y prevenir. Después ya tendremos tiempo para sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años. Y desde luego, si los políticos acuerdan sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, yo nunca adoptaría una medida privativa de libertad. Yo adoptaría una medida alternativa al internamiento. Ahora, eso nos quita porque a los padres se les exige. Nosotros vamos a juzgar a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años. Y para eso disponemos de dos instrumentos: el fiscal, que es el que investiga, y el equipo técnico de apoyo. Ese equipo, que es un psicólogo, un educador, un trabajador social, que nos permite saber y conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar. Y siempre que llego a este momento me gusta hacer una reflexión, una doble reflexión con el corazón en la mano. Vamos a ser honestos, todos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos alguna copa de vez en cuando, no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Vamos a ser claros. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado falsificaciones de relojes, de bolsos, de Nike, de camisetas, de camisas, de pañuelos? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado música falsa y discos y historias? ¿Quién de los que estamos aquí no se baja música del emule? ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar la hacienda? Vamos a ser claros. Lo que pasa es que no nos han pillado, yo soy juez, a mí no me han pillado. Como dice el otro, si es que hoy día para cometer un delito, si es que hoy día esto es delito. ¿Quién no se ha levantado una mañana, pero no con 14 años, con 50 años, diciendo madre mía de la que me libré ayer? Vamos a ser claros. Lo que pasa es que no tenemos un ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Lo que pasa es que hay un momento en que el obrero está tomando el bocata y cuando te pillan, vamos a ser claros. Y a lo mejor que se ha librado con el coche oficial, vamos a ser claros. Luego, ¿qué pasa? Que el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pero no son delincuentes. Si es que hoy día para cometer un delito, lo único de tener mala suerte estar en el momento inadecuado a la hora inadecuada. Si es que hoy día todo es delito. Y segunda, tenemos un 20% que tiene el perfil de delincuente. Cuando tú conoces a un chaval que tiene el perfil de delincuente, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene, porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente que el chaval que voy a juzgar. Y segunda reflexión, es muy duro, pero es muy fácil. Muy doloroso, pero es fácil. Y más en estos tiempos, y más ahora en este trimestre que va a llegar en los casos estos. Todos sabemos cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo. Todos sabemos cómo reaccionamos, pero sería bueno saber también cómo reaccionaríamos nosotros si somos los padres del niño asesino. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si se presenta la policía en nuestra casa acusando a nuestro hijo de homicidio, de violación? Y no digamos, por ejemplo, el caso que tuvimos en un pueblo de Granada de ese chaval que con 15 años le pegó 2 tiros a su madre. Ese chaval, ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo y por la tarde estaba enterrando a su mujer. Que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y dijo: ¿te vas a ir a ver a tu hijo al centro de menores? ¿Cómo no voy a ir? Si es mi hijo. ¿Cómo queremos que la sociedad trate a nuestro hijo que no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido educar? Luego, es normal que cuando a un chaval matan los padres de un chaval muerto, de una chica muerta, los padres piden cadena perpetua, la modificación de la ley. Es normal porque le han matado a su hijo. Pero el legislador tiene que ver todas las perspectivas. Pero podemos ser los padres en cualquier momento del autor del hecho. No nos tenemos que poner solamente en el papel de los padres de la víctima.
porque nuestros hijos pueden hacer cualquier tontería o cualquier barbaridad en cualquier momento. En base a eso vamos a actuar. Y se ha comentado mucho de que a los menores no les pasa nada y que son impunes. Mentira. Y eso se lleva mucho la atención los chavales. A un chaval se le puede detener, dicen que como son menores no se les puede detener y no se les puede poner las esposas. Mienten. Nosotros podemos detener a un menor exactamente en las mismas circunstancias que un mayor. 24 horas por la policía, más 24 horas por el fiscal, más 24 horas por el juez, y si el juez acuerda una prórroga de 48 horas más, puede estar detenido. Luego un menor podría estar detenido en dependencias policiales hasta incluso 5 días. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas y no pasa nada. Luego no es verdad que no les pasa nada a los chavales, no es verdad. ¿Qué medidas son las que adoptamos nosotros con los menores? Tenemos 3 tipos de medidas. Primera, vamos a encerrar al menor. En España, cuando se pide justicia, encerrar al menor, que caiga todo el peso de la ley, más años de prisión. Y entonces disponemos de 4 tipos de centros. Privación de libertad. Y tenemos internamiento en centros cerrados, semiabierto, abierto y terapéutico. Y sería bueno que conocieseis los centros que tenemos en Andalucía. Internamiento en centros cerrados. No tiene nada que envidiarle arquitectónicamente a Albolote. Arquitectónicamente son las mismas, prácticamente la misma construcción que Albolote. Todas las medidas de seguridad disponibles que pueda haber, tiene hasta circuito cerrado de televisión, el taller del cuarto oscuro de fotografía. Por cada chaval privado de libertad tenemos a 2 profesionales. Medidas todas las que queráis. Y os puedo decir que nos cuesta en Andalucía un chaval privado de libertad de 42 a 44.000 pesetas diarias. Una de las experiencias más duras que vives como juez, o impactantes, más que duras, impactantes, es... la gente se cree que yo nada más que condeno a chavales a aprender a leer y a limpiar el botellón. Eso son las cosas de los medios. Para que os hagáis una idea, yo llevo juzgados del orden de 32, 33 asesinatos y homicidios, llevo juzgados del orden de 89 violaciones y llevaré juzgados del orden de 16.000 casos, 17.000 casos. Cuando yo hablo de un chico duro, hablo de un tío duro, no hablo de un chaval que coge 3 o 4 coches. Y una de las experiencias más duras que hay, más que te impactan, es cuando tú metes a un chaval de estos que se cree que es duro. Hay gente dura, pero no son tantos. Hay gente muy dura, chavales, pero no tantos como la gente se cree. Una de estos es cuando tú metes a un chaval de estos que se cree que es duro, pero lo has condenado por un delito grave, y lo metes en este tipo de centros. Estoy hablando, por ejemplo, de Oria, de La Marchenilla, de Carmona, y cuando llega a las 12 de la noche y se apagan las luces, y se queda el chaval solo en su celda, se apagan las luces, se cierra la celda y queda el chaval solo. Allí no se oyen voces de asesinos, ni voces de violadores, ni voces de atracadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que cometen los delitos. Lo que pasa es que muchas veces esos menores, sobre todo cuando van en grupo, cometen hechos, quizás son más peligrosos que un adulto, pero cuando quedan solos se comportan con lo que son niños. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido 1/3 de la condena. Internamiento en centros semiabiertos, un poquitín más suave la vida diaria, arquitectónicamente es igual. El chaval va a poder realizar alguna actividad fuera del centro siempre con autorización. Internamiento en centro abierto. Esto es una especie de colegio. El chaval duerme en el centro, pero realiza sus actividades. Esta es una medida que la estamos utilizando con otra que llamamos convivencia en grupo educativo para los niños y niñas maltratadores de sus padres. Conviene apartarlos un tiempo del ámbito familiar, pero que sigan realizando los chavales sus actividades diarias. El chaval está lejos de la familia, pero sigue realizando sus actividades. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Y con todo el cariño del mundo, y no lo entendáis como despectivo, y si alguien se ofende le pido disculpas, pero tenemos chavales que están mal de la cabeza. Yo siempre comento un caso que están mal de la cabeza. Yo siempre comento el caso de un chaval que me llegó hace años, que el tío me decía que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Claro, te llega un crío de 15 años diciendo que él habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto y que lo hace por el mismo canal, dice, este está más para allá que para acá, este está listo. Pues no lo podía tener en su casa. Como era la época de Semana Santa, gracias a los informes de los equipos sabíamos que le gustaba la música, concretamente le gustaba tocar el tambor. Pues como era la época de Semana Santa, dije, ya está, como no lo puedo tener en su casa, lo voy a poner a tocar el tambor en todas las procesiones nocturnas de Granada, para que llegue 10 horas tocando el tambor y se relaje un poco. Y encima, como va ahí con los santos, las vírgenes y los cristos, pues a ver si les mandan mensajes de serenidad y de quietud, porque no lo podía tener en su casa.
No lo podía tener en su casa porque lo tenía condenado por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Y después tuvo otro que con 15 años fue capaz de darle 50 veces en la cabeza con una llave inglesa a un coleguilla suyo de 14 años que tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos muchos chavales trastocados. Pero lo mismo que tenemos muchos chavales trastocados, tenemos muchos chavales que se está trastocando y que se está volviendo loco. Entenderme la palabra loco con todo el cariño y respeto del mundo. ¿Por qué? Porque porque a muy temprana edad, con 12 y 13 años, empieza el policonsumo. Y es frecuente encontrarnos chavales que con 12 y 13 años empiezan a tontear con la cerveza, porque hemos transmitido que la cerveza nada. Y hemos transmitido la idea que si te fumas un poco te hace menos daño que si te fumas un fortuna. Después tenemos chavales que empiezan con la cervecilla, el porro, el fortuna. Después se pillan un mongi y se toman un mongi. Después se toman un par de cubatillas. Y después, para que los padres no se enteren que van colocados, se toman unas galletas, 2 galletas de cocaína. Somos el país de Europa que más cocaína gasta. Pues cuando esos cuerpos empiezan con 12 y 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, 18 años, están más para allá que para acá. Y tenemos muchos chavales trastocados. Yo conozco a madres y tengo amigas madres, vamos, con amigas, clientes, que duermen en su casa con un cuchillo por miedo a sus hijos. El otro día estuve en un congreso médico en Granada y un catedrático vasco que ha estado muchos años en el Ministerio de Sanidad y cosas de esas, o sea, un pez gordo que sabe lo que habla, nos dio unas cifras que a mí me llamaron la atención. El 38% de los jóvenes españoles están deteriorados, nunca madurarán. Pero no madurarán no porque sean unos niñatos, sino que no madurarán porque el inicio desde los 12, 13 años con el policonsumo, los circuitos que tenemos en el cerebro se cortan neuronas y se rompen neuronas, entonces no van a madurar en la vida. El 38%. El 25% de los jóvenes españoles son maduros. Y luego tenemos ahí un 30 y tantos restantes que somos los demás que estamos cada uno también con nuestras secuelas. Luego así están las cosas. Y hay que internar en centros terapéuticos. Privación de libertad. Y hay que tratar con ellos, porque son cada vez, no tenemos el drogadicto puro y duro, tenemos el policonsumidor. Yo controlo. Cuando vengáis a un chaval que diga la palabra controlo, ya puede haber problemas. No tenemos el drogadicto puro y duro. Yo siempre se lo digo a los chavales, cuando yo entré después en el año 80, era la época de la heroína, de la tal, que se inyectaban. A nosotros los drogadictos nos duraba 15 años, 17 años. Porque sabíamos que a los 15 y 17 años íbamos a levantar el cadáver, porque todos se morían de sida, de hepatitis y tal, porque se inyectaban. Ahora no se inyectan. Ahora esnifan. Pero se vuelven locos. Y tenemos, como empiezan a muy temprana edad, con 12 y 13 años, cuando llegan 16, 17 y 18 años, están más para allá que para acá. Y hay que privarles de libertad. Y no tenemos recursos suficientes. Y es triste muchas veces que tengamos que judicializar a chavales cuando realmente habría que darle su atención por los servicios sociales. Esas son las medidas privativas de libertad. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? Se dice que no le pasa nada. Luego ya si queréis lo podemos hablar. Pero el tiempo máximo de internamiento puede llegar a ser, si el chaval comete los delitos entre 14 y 16 años, 2, 3 años, 5 o 6. Y si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10. Pero lo que no dicen los medios de comunicación es qué pasa si yo juzgo a un menor en distintos hechos, porque en ese intervalo de mi vida comete varios hechos y los juzgo en distintos juicios. Pues no son 5 años para los chavales de 14 y 16 años. Es el doble de la máxima. Luego yo puedo privar de libertad a un chaval de 14 y 15 años a 10 años de internamiento. Y si el chaval lo comete con 16 y 18 años, lo podría privar hasta 16 años. O 20 años en algunos casos. ¿Eso es mucho tiempo o poco tiempo? Pues fijaros cómo está el tema. Porque vamos a la justicia de adultos, el tiempo de internamiento de privación de libertad a la justicia de adultos, el tiempo máximo son 20 años. Sin contar 2 o 3 delitos que son 25 años, que son 2 homicidios. Y sin contar 2 o 3 asesinatos que son 30 años. Y sin contar terrorismo que son 40 años que lo han cambiado hace 2 o 3 años. Pero vamos a ser honestos, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. Porque está demostrado que si tú te llevas 1.000 o 2.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza.
A los 10 te está haciendo Telecinco una entrevista, te meten 30 años y a los 15 estás en la calle. Está demostrado. Y está demostrado que si tú tienes tus contactos y te coges una depresión, a los 2 o 3 años estás durmiendo en tu piso en Madrid. Y está demostrado que si te pones a régimen, un régimen un poco severo, te puedes dar una buena ducha con tu novia y darte un paseo por la playa de la Concha. Está demostrado. Luego, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. Pues se la pega el chorizo desgraciado. Que para eso es un chorizo y un desgraciado. No conozco a ningún chorizo no desgraciado que se pegue 20 años. ¿Eso es lo que queremos hacer con los menores? Porque parece que lo que hay que endurecer la ley de menores. Y luego hay otra cosa fundamental, que es el cómputo del tiempo. Dice los menores 4 años, 5 años, para el menor 10 años. Fijaros, aquí hay gente de todas las edades. Acordaros cuando erais pequeños, con 12 y 13 años, aquel verano maravilloso que tuvimos, aquel primer amor que tuvimos con 12 o 13 años. Todos nos acordamos de ese primer chico, de esa primera chica que nos enamoramos. Todos nos acordamos, y fueron 20 días de enamoramiento, y sin embargo nos acordamos de aquel verano maravilloso, y fueron 20 días. No digamos del primer piquito que dimos, qué sensación, qué maravilla, y fue en nada. Parece que fue ayer cuando estábamos hablando de las Torres Gemelas. ¿Cuántos años han pasado de las Torres Gemelas? Parece que fue ayer cuando estábamos hablando de la estación de Atocha, del atentado de la estación de Atocha. Parece que fue ayer, ya han pasado 6 años. Parece que fue ayer cuando entró el presidente de la Junta, el Chávez, y hay una generación entera que no conoció a otro. Pues parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad, y ya mismo estaba diciendo el cole, vuelta al cole, y el Corte Inglés va a decir que estamos en Navidad. Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Decirle a un niño de 1 año que se esté callado 1 minuto, 1 minuto. Cuando tú privas de libertad a una persona, siempre te dicen, no me está usted condenando 1 año, 365 días. Me está usted condenando 1 día, 365 veces. Lo que pasa es que un día de un chaval de 14 años no tiene 24 horas, tiene muchas más horas. Luego, cuando yo privo de libertad a un chaval de 14, 16 años, a 5 años, 8 años, le estoy privando de libertad al 70 al 80% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. El tiempo es muy relativo. Parece que fue ayer y llevo 30 años de fuera. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a privar de libertad. Tenemos una medida muy buena que es la mediación. Vamos a resolver hablando, negociando. La justicia no tiene la solución de todo. Y como digo yo, bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen. La mediación es buena, y a veces es bueno que la víctima le ponga cara al delincuente y que el delincuente le ponga cara a la víctima. Yo siempre comento aquel caso de un chaval que tuve hace años de que era el hijo de un chorizo. Su padre se dedicaba a montarlo en la moto para que pegase los tirones. De tal manera que si lo pillaba la poli, decía, ha sido un niño. Yo como voy con la moto, ha sido un niño. Pues una buena noche, en el Paseo de los Tristes, le pegaron el tiro a una señora mayor. La señora mayor le quitaron un bolso. La señora mayor acudió a la policía diciendo, me han quitado un bolso, pero lo que pasa es que dijo, le habían quitado un bolso valorado en 54 millones de pesetas. Claro, la policía se empezó a reír. Pero cuando la policía identificó a la señora, efectivamente, llevaba un bolso que nada más que el bolso estaba valorado en 800.000 pesetas. Llevaba dentro un collar, unos pendientes y una pulsera valorados en 54 millones de pesetas. Fijaros si el padre de mi chaval era chorizo, que vendió toda la mercancía a un socio suyo en 40.000 pesetas. Luego tenemos 3 chorizos, mi chorizo, el padre de mi chorizo y el socio del padre de mi chorizo. 3 chorizos. Pues gracias al chaval, pillamos a los 2 mayores, 7 años a prisión. ¿Qué pasó con el chaval nuestro? Pues el chaval nuestro se le dictó la siguiente sentencia. Fijaros el trabajo que se hizo por parte de todos los profesionales. Te vamos a condenar y vas a estar 2 años trabajando por la mañana, porque como tu padre es un chorizo, tienes que echar una mano a tu madre para llevar dinero a casa porque tienes hermanos. Por las tardes te vas a sacar el graduado escolar y te doy 2 años para que te saques el graduado escolar. Después te vas a sacar el carnet de conducir. Después te vas a hacer 2 módulos de formación profesional. No vas a volver a cometer un hecho delictivo en tu vida. Y todos esos gastos te los va a pagar la mujer que le ha quitado los 54 millones de pesetas. Y así se hizo. Y gracias a esa mujer, el chaval se sacó el graduado, se sacó el carnet y se hizo 2 módulos. Actualmente es un trabajador autónomo de Granada, tiene 20 y tantos años y está lejos del mundanajo. Es bueno a veces que la víctima le ponga cara al delincuente y que el delincuente le ponga cara a la víctima. Mediación. Luego tenemos otras medidas.
Ya no vamos a mediar ni vamos a encerrar, vamos a trabajar con él en libertad. Si tú lo has hecho, tú la pagas. Y la vas a pagar tú con tu trabajo. Tenemos la medida de tratamiento ambulatorio. Esos chavales que están más para allá que para acá, ahora te condeno, no te voy a encerrar, pero te condeno a que vayas a salud mental, a que vayas al psiquiatra, a que vayas con los alcohólicos, a que vayas a estar. Una medida que me gusta mucho, libertad vigilada. Te voy a controlar con quién vas, con quién no vas. Si vas al colegio, si estudias, qué consumes, tu tiempo libre. De tal manera que si cumple bien, si no cumples, ojo, que puedes estar cometiendo un delito de desobediencia y te puedo encerrar. Una medida que me gusta a mí mucho, trabajos en beneficio de la comunidad. Tú la has hecho, tú la pagas y la vas a pagar tú con tu trabajo. Lo que queráis, colaboración ciudadana. Yo siempre digo que si la sociedad pone fácil el camino para que un menor cometa el delito, la sociedad tiene que buscar los mecanismos suficientes para que ese menor repare el delito. Esos menores que les gusta la juerga nocturna, el cachondeo, el botellón y delitos nocturnos y demás, 200 horas limpiar el botellón. Te va a levantar todos los sábados y todos los domingos a las 6:30 de la mañana y me va a estar limpiando el botellón de 7 a 10 los sábados y los domingos. Como te he condenado 200 horas y cada fin de semana son 6 horas, imaginar los fines de semana que me va a estar limpiando el botellón. Pero son menores que conviene que suden porque parece que ingieren sustancias pecaminosas que convienen que eliminen un poco por el sudor. Pues vamos a sudar. Nos dicen que los fuegos se apagan en invierno, vamos a apagar los fuegos. Vamos a limpiar los montes, a plantar pinos. Yo utilizo mucho las medidas de temporada, ahora llega septiembre y empiezo a mandar chavales a limpiar las consecuencias de las inundaciones y de las lluvias y de las cosas, estas de motriz, de la muñeca y demás. Tú lo has hecho, tú la pagas. Esos chavales, ¿les gustan los viejos? ¿Te gusta meterte con los viejos y robar a los viejos? Pues van a estar paseando a viejos. ¿Te gustan los indigentes? Vas a estar sirviendo comedores de indigentes. ¿Querés una chica que sabe empaquetar cosas? ¿Sabes coger cosas de Zara? ¿Te gusta coger cosas de Zara? Pues ahora yo ya empiezo a preparar la campaña de Navidad. Vas a pegar 200 horas empaquetando juguetes para los niños pobres. 200 horas. Todas las vacaciones empaquetando juguetes. Que eres una niña, que es que las niñas ahora se miran bien o se miran mal. Es que si se miran bien no pasa nada. Si se miran mal se sacuden. Es que me ha mirado mal. Como dicen en Barcelona, que pollas miras, que pollas miras. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pollas miras? Que me infló. Es que me había mirado mal. Para eso tengo una sentencia, las condeno a limpiar 50 horas espejo, para que se analice 50 horas su propia mirada. Esos menores que les gusta cometer hechos delictivos con las motos, cometer 200 horas con los tetraplégicos. Esos chavales que les gustan los coches, roban coches y tal, pues sí, va a estar 200 horas limpiando las ambulancias de la Cruz Roja, bomberos, todo lo que queráis. Incluso tengo una medida que la podéis comprobar físicamente si vais a Granada, que la utilizo normalmente para los niños pijos que causan daños en los bienes urbanos. Este fue un chaval que se me ocurrió esa sentencia en el 2001. Este era un chaval que quería ser monitor de esquí. Allí los pijos quieren ser monitor de esquí porque se liga mucho. Entonces el chaval quería dejar los estudios para ser monitor de esquí. Y entonces, como los padres decían, primero estudia y después ya hablaremos de esquí, pero como todo tiene que ser ya y todo tengo derecho y todo tiene que ser ya, en septiembre ya tenía que ser seleccionador ya de los seleccionadores de monitores de esquí. Entonces empezó a sacudir a los padres porque no le pagaban el curso de esquí. Había dejado de estudiar y el tío quería ser ya monitor de esquí. Los padres, desesperados ya con partes de lesiones y de todo, fueron a juzgar. Y entonces vamos a juzgar al niño por los malos tratos, las palizas que le pegaban los padres porque no le pagaban el curso de monitor de esquí. Y entonces yo en el juzgado tengo un calabozo al lado de la sala de audiencia, que no duermen allí, pero que están allí pues 20 minutos, media hora, en espera de celebrar el juicio, porque como son 20 y tantos juicios, pues siempre pues, hay que separarlo de los denunciantes, de los testigos, tal. Que cuando vamos a celebrar el juicio este chaval había estado en el calabozo pues 15 o 20 minutos. Cuando vamos a celebrar el juicio me dice la policía, señoría, que es que el chaval ha arrancado la rejilla del aire acondicionado y ha puesto en el calabozo, Víctor quiere a Ana. Así rayado. Digo, bueno, pues si Víctor quiere a Ana, vamos a comprarle a Víctor un poco de masilla para que le dé en el calabozo la masilla y que me deje el calabozo un poco más decentillo. Bueno, va a dejar el calabozo hecho un cromo. Y le incoan a ustedes unas diligencias por una falta de daño a un bien público como es el calabozo. Total, que así se hace. Lo da un poquillo de masilla y la policía incoa una diligencia. Celebramos el juicio de la paliza que me mete a los padres y le meto 6 meses de internamiento más 6 meses de libertad vigilada. Cuando viene de cumplir los 6 meses el chaval de internamiento ya se creía que se iba con el delegado de libertad vigilada a cumplir a su casa ya la libertad vigilada. Le digo, espérate que ahora vamos a celebrar el juicio de la falta de daños que hiciste en el calabozo. Estamos, vamos a llamar al abogado, al fiscal, de los equipos técnicos, nos ponemos la toga, nos metemos en la sala de audiencia.
¿Tú reconoces que arrancaste la rejilla del aire acondicionado y pusiste Víctor quiere aire? Sí. Pues le dice el fiscal, pues mira, chaval, esto es una falta de daño. Una falta de daño porque arreglar el calabozo cuesta menos de 400 euros. Si llega a costar más de 400 euros estaríamos hablando de un delito de daño. ¿Tú reconoces que lo has hecho? Sí, sí, sí. Pues dice el fiscal, pues yo te pido 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Conforme, conforme. Señor letrado, conforme, conforme. Pues ya está. Yo al juez digo, pues 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Conforme, conforme. Señor letrado, conforme, conforme. Digo, pues mira, vamos a emplear las 50 horas en la limpieza de la fachada del juzgado. Conforme, conforme. Señor letrado, conforme, conforme. Ya está. 50 horas a limpiarme la fachada del juzgado. La fachada de mi juzgado, que algunos la conoceréis, una fachada de esto de puro arte moderno, de estas que son de estas chapas oxidadas muy modernas tipo Museo Guggenheim y que cuando llueve se queda color plata, muy moderno y muy bonito. El problema es que con la sabiduría que caracteriza a los ingenieros de la Junta de Andalucía, en mi chapa nunca llueve. Y nunca llueve porque nunca puede llover. Y como nunca llueve, pues nunca se queda color plata, ni color fuerte, ni nada. Y nunca puede llover porque con esa inteligencia que les caracteriza me han puesto la chapa retranqueada. Entonces, claro, nunca puede llover. Entonces, como mi juzgado está justo enfrente de la comercial Neptuno, pues zona de ocio de los chavales, pues graffiti va, graffiti viene, pinturita va, pinturita viene y mensaje va, mensaje viene. Y que la cosa narices que yo que me caracterizo por condenar a los chavales a limpiar el botellón, tenga la fachada de mi juzgado hecha en plomo. Entonces lo condené a limpiarme la fachada del juzgado. Pero cuando vamos a ejecutar la sentencia, pues le pregunto a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía cómo se limpia la chapa de la fachada del juzgado. Y con esa sabiduría que les caracteriza me dicen, esto tiene muy mala folla. Y digo, ¿y por qué tiene esto mala folla? Dice, esto tiene muy mala folla porque la única forma de limpiar la chapa del juzgado es con ácido. Digo, a ver si le voy a dar ácido al niño, va a tener un accidente el niño y encima voy a encontrar yo una denuncia de los padres del niño contra el juez porque se haya averiado un niño. Ya estaba yo a punto ya de abandonar la idea cuando vino la idea genial. No vamos a utilizar ni ácidos ni productos artificiales, vamos a utilizar productos naturales. 2 buenos guantes y una buena lija. Y va a estar lijando la chapa de la fachada del juzgado durante 50 horas. Y ya siempre tengo condenado a 2 o 3 niños pijos a lijarme la chapa de la fachada del juzgado. Entonces, ¿qué pintan o qué hacen daño? A lijar. Tú la has hecho, tú la pagas. Y la vas a pagar tú con tu trabajo. Luego hay otra medida que me gusta a mí mucho, que es tarea socioeducativa. Por desgracia es la famosa sentencia de aprender a leer y escribir. Fijaros, el año pasado tuve que condenar a 21 chavales a aprender a leer y escribir. Y tengo condenado a 200 y pico a sacarse el graduado escolar. Mi teoría es muy sencilla. Como yo sé quién eres y yo sé que no eres tonto, tú te vas a sacar el graduado. Por lo civil o por lo criminal, pero tú te vas a sacar el graduado escolar. A estudiar. Esas niñas que me han llegado madre con 17 años, madre de 3 hijas, ¿a qué las vas a condenar? Vamos a darte cursos de formación, de educación, de inserción laboral. Vamos a intentar que tus hijos no salgan unos chorizos porque, hija mía, al paso que van. Esos menores inmigrantes, si a ti no te tengo que reinsertar, a ti lo que te tengo que hacer es insertar. Y la única forma de insertar, en principio, es aprender el idioma. Pues te condeno a que me aprendas el idioma. ¿Cómo voy a reinsertar a un tío que nunca esté insertado? Y para insertarlo tendré que saber de qué estamos hablando. Aprender el idioma. Tú la has hecho, tú la pagas. Y por último, lo que quiero decir, y voy a terminar en 5 minutos, es que nosotros a partir de febrero del 2007 estamos sentando en el banquillo simultáneamente. Antes lo hacíamos en procedimientos distintos y la gente no se enteraba bien. Pero a partir de febrero del 2007 estamos sentando en el banquillo simultáneamente a los hijos y a los padres. Los padres responden de lo que hacen sus hijos. Y los padres tendrán que demostrar que han actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia para que la justicia le valore la responsabilidad económica de la conducta del menor. Yo he tenido juicios muy graves en que un chaval intervino con 3 mayores en un homicidio. A esos padres los condené a pagar 25 millones de pesetas. Es que no puedo con mi hijo. Pues pueda usted. Porque yo podré entender que un chaval de 14 años, 15 años pueda hacer una tontería a las 2 de la tarde. Pero cuando un chaval de 15 o 16 años está matando a gente a las 4 de la mañana, algo tendrán que ver sus padres. Usted paga. Y tendrá que demostrar que actúa con la debida diligencia de un buen padre de familia para que la justicia le valore a usted si le condenamos a pagar el 100%, el 80% o el 10%. Yo no... Si hay chavales en que por la noche cometen barbaridades,
algo tendrán que ver sus padres, ustedes pagan. Y estos delitos nuevos, ahora tenemos varios hechos, y estamos sentando en el banquillo a esos chavales que han grabado las imágenes, estamos sentando en el banquillo a esos chavales que han grabado, que salen en las imágenes, pero estamos sentando en el banquillo a los padres de ese niño que ha comprado el móvil, o a los padres de esos niños que han comprado el ordenador. Y usted tiene que saber lo que hace su niño en el ordenador, y usted paga. ¿Y en qué valora usted que su hijo salga humillado, vejado, maltratado y que lo han visto 50.000 personas? Porque los políticos dicen que la vida no tiene precio. Por desgracia todo tiene precio y nosotros nos dedicamos a valorar económicamente todo. ¿En qué valoráis que vuestra hija salga humillada, vejada y la hayan visto 20.000 o 30.000 personas? Los padres pagan. Y lo mismo que sentamos a los padres, estamos sentando en el banquillo a los representantes de los colegios cuando esos delitos se cometen en el ámbito escolar. Y lo mismo que sentamos en el banquillo a esos, estamos sentando en el banquillo a la comunidad autónoma cuando son menores, están bajo la tutela de la comunidad autónoma. Porque si yo respondemos por lo que hacen nuestros hijos, la comunidad autónoma responde por lo que hacen los menores sometidos a su tutela. Así están las cosas. Luego mi consejo a los padres, que sean padres. Yo creo que uno de los males de este país es que mientras el juez de menores sea el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos y el político de menores sea el menor de los políticos, así no pasa. Yo creo que hay que apostar por la prevención y por la educación y fomentar a todos aquellos que trabajan en el mundo del menor, porque son los más importantes, porque el mayor capital que tiene un país son sus menores. Y por eso estoy pidiendo un pacto por el menor. Fijaros las contradicciones que tenemos. Un chaval, una cría de 13 años puede consentir relaciones sexuales. A mí me parece una barbaridad que una criatura de 13 años pueda consentir relaciones sexuales. Y es un artículo que lleva muchísimo tiempo. Pero yo creo que había que cambiarlo. Yo creo que como padre de niña, yo la llevaría a 30 años. Pero bueno, hay que ser moderno y demócrata. Y yo fijaría la edad mínima para mantener relaciones sexuales a los 14 años. ¿Por qué los 14 años? Porque es la edad más baja en la que el juez puede dispensar para contraer matrimonio. Pero fijaros las barbaridades. Una cría de 12 años puede comprar la pastilla del día después y sin embargo no puede mantener relaciones sexuales. Una chica de 13 años puede consentir relaciones sexuales y sin embargo no puede ser testigo del juicio, ni puede hacer testamento, ni se puede dar de alta en el 20. Una chica de 16 años va a poder abortar sin conocimiento y consentimiento de los padres y sin embargo necesita ir acompañada al juzgado para prestar declaración. Una chica de 16 años va a poder abortar y sin embargo no puede conducir, ni puede comprar, ni puede vender, ni puede pedir un crédito. Una chica de 12 años puede comprar la pastilla del día después y sin embargo, hasta los 12, pues no tiene derecho a ser oída. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Porque estamos teniendo muchos problemas y hay que educar. Y hay que saber decir que no. Por eso estoy pidiendo un pacto del menor. Cuando yo hablo de un menor estoy hablando de chavales hasta los 18 años. Cuando un médico habla de un menor está hablando hasta chavales de 14 años. A ver si utilizamos el mismo lenguaje y nos ponemos de acuerdo y qué queremos hacer con nuestros chavales. Y teoría a los padres que sean padres, que no sean amigos de sus hijos, que sepan decir que no con cariño, con respeto y que ayuden al profesor, que le den dotes de esa autoridad y desde luego que se hagan un buen seguro de responsabilidad civil. A los maestros que sean maestros, no son los colegas de los alumnos, que se doten de esa autoridad, que no son los colegas y que al mismo tiempo se hagan un buen seguro de responsabilidad. Y como sociedad no seamos hipócritas, nos estamos jugando mucho y es el momento de saber decir que no, con cariño y con respeto y quitarnos complejos absurdos. Por eso estamos implicados todos, los padres, los ciudadanos, los políticos, los gobernantes, todos. Y yo creo que en este tema merece la pena ser políticamente incorrectos, pero que hablemos y nos entendamos. Esto es una cuestión de todos. Yo por eso siempre me gusta terminar con la lectura de unas palabras que resumen todo lo anterior. Esto es un compromiso de todos. Son unas palabras que se le atribuyen a Bertolt Brecht, pero no voy a discutir si no son de Bertolt Brecht, porque siempre hay alguien que dice que no son de Bertolt Brecht, o si no son de Bertolt Brecht no pasa nada porque no sean de Bertolt Brecht. Pero vamos, son unas palabras que quedan muy bien, muy bonitas, que dan un tono literario a mi intervención, que le van el tono poético, y sirve sobre todo para arrancar el fuerte aplauso del público que tan pacientemente me ha escuchado. Y estas palabras que resumen lo anterior dicen lo siguiente. Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó, porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso,
tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas, por si hay alguien interesado en preguntar algo. Así que si alguien quiere preguntarle algo a don Emilio, pues en la ocasión. ¿Nos puede dar un consejo a los abuelos que cuidan mucho? Bueno, buenas tardes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Y es cierto que con los menores pues pasa una cosa muy extraña. Y es que en este país pues, se han tomado decisiones muy importantes pues, para muchos colectivos, se han hecho normativas muy importantes para la mujer, para instituciones, para los mayores. Y lo más importante que lo que decís es lo de los menores, que aunque hay normativa que regula eso, pero está ahí como en un limbo en el que todas las áreas y profesionales, pues a nivel social, educativo, judicial, pues trabajan casi de manera independiente. Entonces yo sí estoy de acuerdo totalmente en lo del pacto para el menor. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible llevar a cabo un pacto con el menor cuando, desde el punto de vista social, al menor nunca se le valora como se le tiene que valorar? Pues porque, no sé, me gustaría que se valorara también pues, como la violencia de género, ese tipo de cosas, porque también son víctimas. Y son víctimas inocentes porque los niños, yo soy de la opinión de que los niños no son ni buenos ni malos, los niños hacen cosas y hacen las cosas que se les permite desde el punto de vista de los padres y de la sociedad. Bueno, yo creo que el pacto por el menor y para el menor, desde luego es una utopía, teniendo los políticos que tenemos. Entonces, ahora hay que decirlo. Yo creo que hace falta un movimiento de la sociedad, una revolución social en este tema, como en otros muchos temas, pero ahora mismo lo que pasa es que hay que denunciarlo y decirlo. Porque se utiliza el mundo del menor para todo, gasta mucho, maneja mucho dinero, mucho tal, pero realmente no están interesados. Y luego se utiliza todo eso como arma política. Por ejemplo, a mí me parece una vergüenza que para una ley del estatuto se pida la libertad de conciencia en los votos de los diputados y sin embargo para una ley de aborto, por ejemplo, se pida la disciplina de voto. Teniendo los políticos que tenemos, yo no creo en los partidos y entonces es muy difícil. Ahora, esto se hace un movimiento social o es imposible, pero hay que denunciarlo. Yo creo que los chavales están muy desorientados, la gente está muy desorientada y se está abusando del mundo del menor y se están manejando muchísimo dinero, pero es una utopía. Ahora hay que tender a la utopía. Y en cuanto a los abuelos, yo lo que decía es que los abuelos tienen la obligación de maleducar a sus nietos. Ese es mi consejo. Y que no se dejen explotar por sus hijos. O sea, los abuelos tienen que jugar el papel de abuelos, que es disfrutar de nietos, que es una pieza fundamental de una familia. Lo que pasa es que se está rompiendo esa estructura familiar. Es bueno que todas las familias tengan a sus personas mayores y que disfruten de sus nietos. Y mi consejo es que los abuelos están para maleducar a los nietos y los padres para educar a sus hijos. Yo quiero hacer la pregunta. A los padres, ¿no? Se les hace que paguen la responsabilidad económica, ¿no? Y no se les puede obligar o que vayan a la escuela de padres. No. Eso, mira, hay un problema que se está dando de verdad, y es que la ley es así. El problema es que socialmente y legalmente estamos quitándole autoridad a los padres. Es decir, en el momento en que la ley te quita ese artículo de decir la facultad de corregir razonable y moderadamente a los hijos, pues
pues se está quitando poco a poco autoridad a los padres y sin embargo le estamos exigiendo mucha responsabilidad. Ese es el problema que tenemos social, es decir, a mí usted me está quitando autoridad y sin embargo me exige una responsabilidad civil por esto. Son las contradicciones que tenemos. Ahora, tú ten en cuenta que la responsabilidad civil de los padres está hecha precisamente, nosotros condenamos a los chavales y a los padres. Si el chaval no paga, paga los padres. Pero sencillamente porque hay que indemnizar a las víctimas. Y puesto que el chaval no tiene, responden los padres. ¿Por qué te crees tú, por ejemplo, que muchos padres, verás en los medios de comunicación, dicen, muchos padres, mucho, gracias a Dios, no, pero esta madre está entregando a su hijo a los servicios sociales? ¿Por qué? Porque está diciendo, mire usted, yo no puedo más y yo no me puedo hacer responsable de las consecuencias que puede hacer mi hijo. Toma usted administración, educa usted a mi hijo, pues yo no puedo asumir esa responsabilidad. Pero el fallo está en que les estamos quitando autoridad a los padres y sin embargo les estamos exigiendo mucha responsabilidad. Y es una contradicción. Ahora, hay que indemnizar a las víctimas. Esas vías sí se puede utilizar, por ejemplo, en los ayuntamientos. Es decir, lo que pasa es que ahora es el problema por el afán recaudatorio que rige todas las administraciones. Pero, por ejemplo, yo en materia de tráfico y cosas de esas, sanciones de los hechos que cometen los chavales, yo implicaría a los dos. Yo pagaría y les condenaría una multa, 500 euros. Ahora, usted puede reducir la multa y paga 200 euros y su hijo 200 horas trabajando. ¿Qué pasa? Que a mí no me hace falta el consentimiento del padre para que el niño condenarlo a lijar la fachada, pero administrativamente sí necesita el consentimiento del padre, o en los colegios. ¿Cuántas medidas se podían adoptar de esta forma, evitando la expulsión, pero necesitan el consentimiento y la autorización de los padres? Y muchas veces los padres fallamos. Yo pago mis impuestos, mi hijo no limpia. Yo pago mis impuestos, mi hijo no. Entonces, en los ayuntamientos sí se podría hacer y en los colegios siempre y cuando se contase con la autorización de los padres. Y yo reduciría multa para implicar a los padres que controle, pero al mismo tiempo condenaría al chaval, con el consentimiento del padre, a echar horas para que vea lo que va a los Pero en materia nuestra podemos solamente condenar efectos civiles. Sí podemos poner en conocimiento de la Fiscalía o del juzgado el incumplimiento de padres para que intervenga por otro procedimiento. Pero yo juzgo penalmente a los hijos y condeno civilmente a los padres. Sí. Una pregunta ligada sería la evolución de la... Una pregunta ligada a la cuestión de la educación. Yo estoy muy preocupado, como usted dice, de todo niño que hace una gamberra en el colegio y el niño que se va a la calle. Mi pregunta es, ¿cómo se puede obligar a la administración educativa a que eso no se haga? Esto es muy claro. Sí, pues sencillamente concienciarlos y que se mojen, Y luego con el apoyo de los padres. Ahora, muchas veces la administración quiere buscar alternativas, o más que la administración, los colegios quieren buscar alternativas, pero la administración educativa no colabora y muchas veces fallan los padres. Muchas veces fallan los padres. Don Emilio, con todos los respetos, yo pensaba salir de esta conferencia con las ideas muy claras y salgo con las ideas todas muy confusas. Me explico. Esto es una pura contradicción, como acaba usted de decir, porque ha dicho usted muy bien y lo ha explicitado muy bien, que como vivimos en una democracia joven y sufrimos los complejos de esa democracia, al niño no le puedes dar un cachetazo en la mano si va a meter los dedos en el enchufe. Tienes que hablarle de las consecuencias irremediables que puede tener eso. Luego habla usted del artículo que no se aplica de la responsabilidad de los niños. Claro, pero realmente la responsabilidad es ninguna. En la medida en que el padre no puede decirle al niño de una manera evidente, que el niño lo comprenda, porque a ciertas edades no se razona, que no se puede meter el dedo en el enchufe. En la medida en que el padre o la madre no pueden entrar en el ordenador, en la medida en que no pueden entrar en la habitación, es decir, ¿cómo pueden educar en la responsabilidad? A mí me parece que es imposible. Sí. Continúo. Al menos me parece esa contradicción. Luego, si realmente también se ha perdido el concepto de... O sea,
realmente se ha perdido el concepto de autoridad. Porque yo, por ejemplo, era profesor de religión en el Instituto Pedro Antonio de Alarcón de Guadix, y tengo que decir que la ESO me echó porque yo me fui, es decir, porque mi vocación principal no era la enseñanza, aunque sí me gustaba mucho, pero yo para estar sin estar no estaba. No sé si me explico. Bien. Y ha dicho algo también muy importante, es decir, lo que estaba así, la autoridad del profesor. Es decir, cuando no hay autoridad ni del profesor, ni de los padres, ni de nadie, es imposible crear personas adultas que tengan sentido del deber, que para mí es lo que falla. No hay sentido del deber. Y no hay sentido del deber tampoco en las instituciones, porque como estamos en lo moderno, y lo moderno es que todo vale, claro, ahí es donde yo no entiendo nada, porque ¿cómo vamos a sentar a unos padres en el banquillo al lado de los hijos si se ven imposibilitados para educar a los hijos? ¿Cómo vamos a educar, cómo vamos a condenar a unos hijos si no tienen principio de autoridad porque no lo han podido tener? Y otra cuestión con respecto, y ya con esto termino, a las autoridades. Los curas nos pasa como a los jueces, que siempre estamos en los momentos desagradables, o por lo menos no estamos en los momentos más agradables casi nunca. En un pueblo que yo estuve de cura cuando empezaba, había allí un señor que tenía 4 mujeres viviendo en su casa. Él justificaba, porque lo justificaba muy bien, diciendo que mientras otros tenían amantes y no las mantenía, él mantenía las 4 mujeres en su casa, cosa que era mentira, porque las 4 mujeres cobraban el PER y lo mantenían a él. Pero el problema estaba que entre las 4 mujeres juntaba 30 hijos. A los hijos le asignaba por la mañana qué cantidad de dinero tenían que traer a la casa. Y cuando volvían sin el dinero que él le había asignado, pues les daba una paliza. Yo me armé de valor, porque había que armarse de valor. Me fui a Asuntos Sociales a Granada, conseguí hablar con delegado o delegada para no dar más pistas, y toda la respuesta que obtuve de la administración es que si tenía 4 mujeres, que sería muy hombre. Y para la educación de aquellos niños no conseguí ninguna medida. Yo creo que ahí le asesoraron mal. Yo creo que ahí se podía ver, bueno, está bien lo de la intervención, lo haber puesto en conocimiento de los servicios sociales, pero el siguiente paso era acudir a la Fiscalía de Menores y a Juzgado de Guardia. Fiscalía de Menores y Juzgado de Guardia. Ahora, ¿son contradicciones? Claro que son contradicciones. El caso todavía está presente y ha salido en televisión. Pues entonces ahí habrá que poner en conocimiento de la Fiscalía. Y el público de Google. Y el público de Google se puede bajar. Bueno, pues ya pues lo pondremos, se lo pondré en conocimiento de la Fiscalía. Solo tiene que poner gitano, marchal, alcubilla. Directamente le sale un señor con bigote. Pues una vergüenza. Esas son las contradicciones, pero sí, todos son contradicciones. Por eso digo yo que hace falta ese pacto plata, pero no vamos a llegar. Esas son las contradicciones que tengo yo muchas veces a la hora de condenar a los padres, económicamente. Entonces muchas veces reducimos. Pero es complicado. Hablábamos de la obligatoriedad de los padres de estar con los hijos. Y pregunté, ¿hay algún modo de obligarlos a estar? Porque la realidad social de ahora es que la figura del padre se aleja de la figura del padre hace unos años. Sí. ¿Cuántas horas estamos con nuestros hijos? No. Los niños tienen los colegios, el inglés, el Sí. karate, el judo, en realidad estamos 4 horas con los hijos al día, quitando la hora de dormir, evidentemente. Sí. Y esto, estamos en un entorno que es un entorno rural. Bueno, en un pueblo como estos es un privilegio. Claro, en una ciudad hay niños de 14 años que pueden estar con acceso a internet, a la televisión, a los teléfonos, solos completamente durante horas. Sí. Es un tema que a mí me preocupa mucho y desde luego no solamente es cantidad sino calidad de tiempo. Pero yo creo que en materia de menores, aparte de eso, yo siempre digo lo mismo, vísteme despacio que tengo prisa, pero yo creo que hay que parar un poco el mundo y a ver qué queremos hacer, pues nos estamos equivocando. Ahora, también es verdad que es el péndulo,
Nos ha tocado vivir en una época muy complicada que hemos pasado de aquí a aquí, y yo creo que vamos a volver al término medio, nos va a costar, pero por ejemplo dar una charla como esta y que esté el salón lleno quiere decir que profesores, padres, estamos preocupados por el tema de nuestros hijos. Hace unos años este tema no preocupaba, ahora mismo sí preocupa, y eso ya es significativo, pero yo creo que hay que pararnos un poco el mundo y vamos más despacio, pero creo que simplemente por el transcurso del tiempo vamos a recuperar el sentido. Por ejemplo, yo siempre comento el tema del botellón, que digo que es un problema actual. Platón, que me parece que estaba en el siglo III, IV, V antes de Cristo, decía lo siguiente, Platón: sería menester publicar una ley que prohibiera beber vino a los menores de 18 y recomendara beberlo con mesura a los menores de 30. Luego Platón tenía problemas de botellón fijo. Y hemos pasado 25 siglos después, o sea, yo creo que son ciclos. Nos toca una época dura, nos toca una época tal, pero yo creo que recuperaremos el sentido común. Por ejemplo, mi generación, lo que he dicho yo, hemos sido esclavos de nuestros padres y hemos pasado a ser esclavos de nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 25 años y creo que mi hijo, los complejos que yo he tenido, que hemos tenido en otras generaciones, ellos ya no los van a tener. Van a educar a sus hijos con más cariño, quizás, porque nosotros a veces hemos tenido poco cariño, hemos tenido incluso a veces miedo a nuestros padres, o mucho respeto, y van a tener más cariño y al mismo tiempo más autoridad y sin tener esos complejos. Yo creo que en la juventud estos chavales de 20, 25 años sí van a estar sin esos complejos que hemos tenido nosotros por la transición, por la democracia, por la tal. Y es cuestión de tiempo. Pero nos ha tocado vivir una época muy dramática, muy rápida en muy poco espacio de tiempo. Nosotros hemos pasado de un país pobre, de una dictadura, de un país emigrante, a ser un país rico, un país de inmigración, la incorporación de la mujer al trabajo, la industrialización, y en 30 años, todo en 30 años, es que en 30 años no es nada. Y entonces nos hemos desajustado. Y los que más se han desajustado han sido la familia, los menores, pero yo creo que recuperaremos, hay que ser optimistas.